Buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta a esta nueva jornada del Instituto Silvio Gesell, que ya llevamos unos cuantos años, este es el cuarto ciclo, y lo bueno es que se va alimentando siempre por gente prestigiosa, con carrera y gesseliana. Es como que es insólito la cantidad y calidad que estamos teniendo de expositores gesselianos de economía natural que estamos reconstruyendo en nuestro país, ¿no? Por eso, para mí es una gratificación presentarlo a Federico Camargo, que también es de los primeros, de la primera línea y del primer momento, muy estudioso, que publica, comprometido y en esta línea, y nos enriquece a todo el movimiento. Además, su capacidad técnica, ella tiene un currículum, y tiene un doctorado en economía gesseliana, que junto con el de Jorge Montenegro acá presente, son los dos primeros doctorados en el mundo de economía gesseliana y derecho gesseliano, ¿no? Estuvo Félix Fuder, que es doctor en economía, chileno-alemán, fue uno de los jurados, como me aclaró Federico. Y hoy vamos a ver una síntesis muy interesante entre Gesell y los autores modernos. Nos va a explicar ahora Federico, quien lo presento como doctor en ciencias económicas, como mencioné, en la Universidad de La Matanza, es contador público de la Universidad de La Matanza y es docente en el doctorado de Economía Circular y Producción Sustentable en la Universidad de Flores. También es coordinador de la formación ONG Bitcoin Argentina, es muy relevante la ONG Bitcoin Argentina, es muy conocida, es coordinador en formación y además subcoordinador académico de la diplomatura en blockchain, Bitcoin y criptomonedas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es asesor, consultor e investigador en proyectos de tokenización de real world assets, criptomonedas ambientales y sociales, ¿no? Estamos hablando de los assets tokenizados, lo que se viene en el mundo, así que Federico, en primera línea, damos la palabra y la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Patricia, por coordinar, muchas gracias a todos que están ahí del otro lado. Tengo que reconocer que estoy un poco nervioso, vengo dando charlas ya, pero estar en el Instituto GESEL es otra cosa. Digo, estamos entre gente hablamos de los mismos temas, ¿no? Así que me suena un poquito la vara. Así Sí, que, nada, bien. vamos a ver cómo sale esto. Espero que lo puedan disfrutar. Ahí vamos a compartir un poco. Yo estoy con dos computadoras, por cualquier cosa que me pueda pasar con esta, retomo con la otra. Eh, para comentar un poquito esto que vamos a ver hoy, es fruto de lo que es la tesis doctoral, ahí como Carlos mencionó. La idea es que sea breve en lo posible. Voy a tratar de contarlo como si fuera una película, es decir, que tiene como su correlación en todo, cada una de las partecitas al final va a cerrar. Los invito a que si deciden hacer preguntas en el momento, que se demuteen y pregunten. Si hay algo que no se entendió o que quieren preguntar, más que bienvenidos. Estimo que vamos a tener 45 minutos. Entiendo que al ritmo que voy se va a entender, pero cualquier cosa me levanten y me dicen. El chat no lo voy a estar viendo, pero así que cualquier cosa, si, lo voy a dejar acá abierto en otra computadora en todo caso, pero si no me van avisando. ¿Sí? Bienvenido, Félix. Es un placer que estés. Bueno, dicho esto, nada, como decíamos antes, muchas gracias nuevamente ahí a todos los del equipo del Instituto Económico de Silvio Gesell, Carlos y Patricia por la coordinación. Gracias por entenderme la otra vez estaba sin voz, así que no iba a poder avanzar en lo que eran los contenidos y demás. Está bueno que lo hayamos podido pasar. Pero bueno, comencemos un poquito. A ver, estoy acá con las dos pantallas. Listo, y acá. Bueno, la idea a ver si va pasando. Sí, ahí se va pasando. Perfecto. Bueno, como decía, esto es fruto de una investigación doctoral y que tenía como objetivo pensar un poco en resolver algunos problemas ambientales, sociales y económicos, y en este proceso de investigación y de entendimiento de las causas, llegué hasta la conclusión, que como muchos de ustedes sabrán, que el sistema monetario es gran parte de la causa por la cual existen desigualdades, crisis económicas, problemas ambientales, ¿sí? Y en este sentido, bueno, como ahí dice nuestro conocido Bernard Lietaer, cambiar el sistema monetario puede convertirse en la forma más poderosa de modificar conscientemente nuestra conducta colectiva a escala global. Claramente,
la problemática ambiental no es de un país solamente, sino que abarca a todo el mundo, ¿sí? Porque estamos en un solo planeta, así que es muy relevante. A partir de los próximos minutos, la idea es que pueda presentar un poco lo que sale como conclusión de la tesis doctoral, que a su vez es una propuesta de un sistema monetario sustentable, que como decíamos recién, la tesis la defendí el año pasado recién, así que estaría bueno poder traducirla, poder difundirla, así que a quien le esté interesado en esta propuesta, a quien le resuene algo, que le resulte un poco interesante, más que bienvenido para que pueda participar y conversar y ver qué sinergias podemos generar, ¿sí? Ahí les dejo mis redes sociales para que me puedan contactar. Bueno, la agenda de la charla de hoy es un poco presentar la problemática ambiental actual, muy rápido vamos a ir, explicar los fundamentos de un sistema monetario sustentable, vamos a hablar de Silvio Gesell, de Frederick Soddy, de Joseph Corroden, vamos a explicar cómo puede ser este diseño del sistema monetario, explicar a partir de ese diseño, esa configuración, cómo va a funcionar y los impactos que puede tener para ir a hacer después un cierre. Empecemos con lo que es la problemática ambiental actual. Un poco rápidamente, nosotros lo que podemos ver acá es que año tras año, o mejor dicho, conferencia de las Naciones Unidas tras conferencia de las Naciones Unidas, vemos que los indicadores cada vez son peores, ¿sí? Es decir, no vemos que haya una mejora a través de tantas conversaciones que se fueron dando en los últimos años, ¿sí? Si uno ve los indicadores de huella ecológica, biocapacidad, déficit ambiental y las necesidades ambientales, cada vez son mayores, ¿sí? Es decir, que no tenemos cuestiones positivas. Esta es información hasta el 2012. Uno puede pensar que 2012 hasta ahora fueron mejorando un poco. Yo creo, si no me escuchan, me dicen, por favor, se fue mejorando. Sin embargo, cuando empezamos a ver un poco algunas estadísticas, en este caso de la NASA, vemos que actualmente, hasta ahora, los indicadores siguen siendo negativos. Es decir, la tendencia que tienen los indicadores como nivel del mar, la temperatura, los constantes crecimientos, la disminución, mejor dicho, de las capas de hielo de la Antártida y la Groenlandia son indicadores que demuestran que cada vez estamos en peor situación, ¿sí? Las tendencias no han cambiado y este es un concepto que quiero destacar porque al final se vuelve a ver. Estos gráficos son fundamentales para visualizar concretamente el valor agregado de esta conversación hacia el final. Nosotros, cuando hablamos también de lo que es la deforestación y la producción de plástico, vemos lo mismo, ¿sí? Vemos que cada vez se está consumiendo a una tasa mayor que la de reposición. Debido a la reforestación y deforestación, el resultado de eso estamos viendo que estamos consumiendo por año el tamaño de Costa Rica. ¿Sí? Y cuando hablamos de lo que es la producción de plástico, vemos que tiene una curva ascendente y que, bueno, vamos, hay un micrófono abierto, perdón, ahí sí lo de José, creo. Y tiene una curva pendiente, ¿no? Es decir, no sabemos cuándo va a frenar. Y digo, estamos hablando de plásticos que sabemos, como vamos a ver en un ratito, son perjudiciales, ¿sí? Cuando nosotros seguimos observando y tratando de entender un poco la complejidad de este problema, vemos que el cambio climático se origina en gran parte por las dióxido de carbono y nosotros veíamos que a lo largo del tiempo veníamos bastante bien, pero después de lo que fue la producción industrial, ¿sí? Y principalmente en los últimos años, se disparó, se disparó. Y ya no estamos respetando lo que los científicos nos informan como la zona límite máximo seguro, que son las 350 partes por millón, ¿sí? Es decir, que ya lo estamos superando. Y todo esto va en detrimento del cambio climático. Y cuando tratamos de entender un poquito más, bueno, porque también hay gente que dice, no, bueno, pero nosotros vivimos esto que lo otro, vemos que esta concentración junto a los gases de efecto invernadero genera que indudablemente estemos teniendo más calor en el planeta, ¿sí? De lo que vamos recibiendo como actividad solar, ¿sí? Porque se va concentrando. Y eso es lo que produce el cambio climático. Ahora bien,
esto es como decíamos una presentación de lo que se viene, ¿no? Por eso el tema del cambio climático, las tendencias, que es importante frenar las tendencias, poner un cierto límite a la problemática ambiental. Los estudios observan que la tendencia en cambio climático sería caótica. ¿Sí? Si observamos un poquito para lo que se viene, estos son gráficos del panel intergubernamental de cambio climático. Observamos que los posibles escenarios darían que si mantenemos las políticas ambientales actuales podríamos estar destinadas al fracaso porque rondaría más o menos los 3 grados centígrados por encima de la era industrial cuando el objetivo está entre 1,5 y 2. Y si ven un poquito ese gráfico, cuando hablamos de 1,5, nos están diciendo que tenemos que apuntar a cero emisión de dióxido de carbono. ¿Sí? Así que la situación es compleja, y cuando hablamos de vuelta, volviendo al tema de los plásticos, vemos que la tendencia en materia de sostenibilidad no es positiva tampoco. ¿Sí? Tanto en microplástico como en macroplástico. Y por eso cada vez escuchamos más noticias de que los microplásticos se van alojando en bebés recién nacidos, en el cerebro de las personas, es parte ya del cuerpo de los seres humanos. ¿Sí? Entonces estamos desperdigando, y este concepto va a ser importante, desperdigando en el agua, la tierra y el aire todos estos microplásticos que afectan a la salud y que no son posibles de absorber por los servicios ambientales. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cómo lo resolvemos esto? Bueno, alguien podría decir, bueno, con tanta plata podemos solucionar y hacer esta transición, ¿sí? Bueno, listo, solucionar el problema. Pero veamos un poquito algunos números para tener un poco de referencia y la magnitud de lo que estamos hablando. Claramente la gestión del cambio climático y la transición socioambiental necesitan recursos monetarios y financieros, ¿sí? Eh, Vivimos en un mundo, en un planeta donde se mueven por incentivos económicos, monetarios, y para ello es necesario también inversiones, ¿sí? Cuando vemos lo que sucedió en el 2022, vemos que hubo una inversión en lo que es en inversiones climáticas de 1.265 millones de dólares. Estamos hablando en conceptos en términos español, ¿sí? Es decir, 1,2 billones de dólares. Y cuando vemos las necesidades financieras para el 2050, vemos que tenemos que invertir, o mejor dicho, multiplicar por año 9 veces ese monto. Es decir, muchísima plata. Y hasta ahora no están apareciendo las inversiones. Es decir, cada vez estamos peor ambientalmente y las inversiones no aparecen. Bueno, indudablemente hay algo que tenemos que cambiar. Tenemos que pensar de manera distinta. Y esto se pone cada vez peor, porque estos son datos al 2022. Es decir que si nosotros continuamos o nos atrasamos en invertir, cada vez vamos a necesitar más plata, porque cada vez vamos a estar peor. Entonces, cuanto más nos demoremos en esto, vamos a estar peor. Bueno, esto es un poquito para entender el escenario actual de lo que es la parte ambiental, la problemática, ¿sí? Eh, Veamos un poco qué podemos hacer desde de una concepción de reformar el sistema monetario, ¿sí? Veamos los fundamentos y veamos un poco cómo lo podríamos resolver, ¿sí? Yo creo que hay muchas chances de avanzar en una reforma del sistema monetario, más con las innovaciones que se vienen, así que es muy importante si de alguna manera estas ideas, acompañadas de Silvio Gesell, de Georgescu Roegen, esta integración entre algunos aspectos que vamos a conversar, toman cada vez más luz y luz, ¿sí? Bueno, en la presentación dijimos de Silvio Gesell a Georgescu Roegen, pero me tomé la particularidad de empezar al revés. Vamos a empezar por Georgescu Roegen, porque siento que Gesell, el aporte de Gesell va a ser mayor en la propuesta del día de hoy, ¿sí? Es decir, que estoy yendo de lo último a lo primero de todo, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo estamos con los tiempos, voy a tener acá el celular, pero cualquier cosa me van chiflando y acelero, ¿sí? Georgescu Roegen, para quienes no lo conocen, fue el padre de la economía ecológica, ¿sí? Y el premio Nobel, Paul Samuelson, lo denominó el erudito entre los eruditos, economista entre los economistas. Parece un muy buen halago, ¿sí? Georgescu observó que la economía
¿sí? Veamos las fechas en que él vivió, 1906-1994, ¿sí? En esa época los aportes de él eran bastante innovadores en su momento. Y él observó que la economía es una actividad humana, ¿sí? Es una actividad humana, no es que los negocios van por otro camino distinto al del planeta, ¿sí? Es decir, que la economía y la actividad humana van en el mismo carril y que ambas están regidas por las reglas de la ley del sistema natural, por las reglas del sistema natural, ¿sí? Y las naciones biofísicas, ¿sí? Si nosotros producimos, de alguna manera estamos usando recursos de algún lado, ¿sí? Y también el ser humano es una de las especies biológicas de este planeta, por lo tanto, sí o sí vamos a estar gobernados por esas leyes. Y es importante comprenderlas para entender por qué estamos como estamos actualmente en temas ambientales. Y por qué no pensar de que todo esté alineado, que todo sea perfecto, ¿sí? ¿Cómo? A través de las ideas que vamos a conversar en un ratito. Eh, ¿Qué más decir de Joseph Rogan? Bueno, puso atención, ¿sí? En esta concepción de que comprender de que el ambiente refleja o impone las leyes sobre los seres humanos, porque la ley de la gravedad no podemos modificar, bueno, así existen otras leyes y que estas mismas están afectadas en las actividades humanas. ¿Cuáles son estas nuevas leyes? Bueno, Joseph Rogan puso especial atención a las leyes de la termodinámica, en especial a lo que es la ley de la entropía, ¿sí? La cual denominó la más económica de las leyes de la física. Es decir, que ya vamos entendiendo un poquito la relevancia de los temas, ¿sí? Economía ecológica, entropía, ¿sí? Y a su vez aportó en su momento Joseph Rogan argumentos a la discusión sobre los límites del crecimiento. ¿Sí? Cada vez estamos más conscientes de una cuestión de los límites, ¿no? Recientemente, en los gráficos anteriores, mostramos esta cuestión de, che, no podemos ir como estamos. En algún momento nos vamos a encontrar con los límites, sea que nosotros los definimos o que el ambiente te lo puso, ¿sí? Te dijo, hasta acá llegaste, porque nosotros no estamos por encima del ambiente y hay que reconocerlo y entenderlo y comprenderlo. Entonces, Joseph Rogan puso esta cuestión de los límites de crecimiento al reconocer, ¿sí? La cuestión de la entropía con una connotación económica. De esta manera, Joseph Rogan observó que, en definitiva, el proceso económico, producir bienes y servicios, es entrópico, ¿sí? Para quien no entiende qué es la entropía, ya lo vamos a explicar. Y en definitiva, justamente la comprensión de que un proceso económico es entrópico permitió en su momento definir las bases de lo que fue la economía ecológica, ¿sí? Y comprender el porqué de la existencia de la problemática ambiental y de la contaminación y la generación de residuos, ¿sí? Veamos un poquito entrando en lo que es la economía ecológica. El enfoque de la economía ecológica, ¿sí? Como decíamos, esto, para que tengan un poco de referencia, esto surge recién en la década de en el año 1988, ¿sí? Es decir, es muy actual este enfoque, ¿sí? Más allá de muy actual, tiene ya unos, podemos decir, 37 años más o menos, ¿sí? Pero bueno, es bastante relativo. Imaginemos que hace un tiempito yo estudiaba, cuando estudiaba contador, hablamos de la economía tradicional, ¿sí? Digo, hay un proceso para reformar los planes de estudios y demás, ¿sí? Entonces, más allá que tenga cierta antigüedad, recién ahora, digo, acá en Argentina estamos teniendo ahora un doctorado de economía circular y producción sustentable. No es que está lleno de estas cosas por todos lados, para poner un poco también en la magnitud de lo que estamos abordando, ¿sí? Entonces, la economía ecológica se define como la ciencia de la gestión de la sostenibilidad, por eso yo creo que es importante traerla acá, y Gesell claramente lo tenía presente, ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es que por debido a los tiempos y al contexto no se fueron presentando en esta consideración. Yo soy de los que cree que Gesell hubiera sido de la escuela de esta cuestión más natural, que sabemos que es más cuestión natural, pero con más énfasis institucional actualmente, porque se creó una sociedad
de Economía Ecológica Internacional, hay una revista científica de la Ecological Economics actualmente, entonces lo veo muy presente ahí. Es más, si uno lee algunos papers de esta revista cuando abordan los temas monetarios, GES está presente, ¿sí? Está presente junto a SODI. Bueno, entonces para no atrasarnos más, lo que nos permite comprender este vínculo, es decir, el enfoque de la economía ecológica es que, bueno, la economía está inserta en el aspecto social y obviamente la comunidad, ¿sí? Los individuos, todos estamos inmersos en un ambiente. Si nosotros pensamos con otra lógica, van a ser otros resultados que son los que tenemos actualmente con las tendencias de contaminación y residuos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si uno quiere comprender cómo funciona, y todavía estamos en la parte del proceso económico a nivel bienes y servicios, entonces el gráfico que veíamos recién, esos tres círculos, los podemos abrir un poquito más y decir, bueno, pará, yo quiero identificar tres, cuatro conceptos importantes, ¿sí? Para comprender un poco qué implicancias tengo, cómo se mueve un proceso económico. Y bueno, un proceso económico, uno que observa, observa que necesita energía, necesita del sol, necesita de la materia, de lo que es el ambiente, ¿sí? Y como contrapartida, indudablemente, ¿sí? Generamos residuos, ¿sí? Es decir, utilizamos recursos y generamos residuos. Y esto se da indudablemente porque hay un sentido unidireccional del tiempo, no lo podemos volver atrás, no podemos de alguna manera talar un árbol, hacer una mesa de madera y después volver para atrás y generar el árbol nuevamente. No se puede. Bueno, eso de alguna manera es el proceso entrópico. Y como todo proceso entrópico, ese proceso, ¿sí? Que uno utiliza recursos, materia y energía, genera como resultado un producto deseado, como puede ser, en este caso, si usamos un árbol, hacemos una madera, nos va a generar indudablemente residuos por esas partes que se van disipando, que se van degradando y demás. Y a su vez, si fuera otro tipo de recursos, genera contaminación, ¿sí? Bueno, un poquito es considerar que cuando partimos de la base de la economía ecológica, esto que está simplificado lo ampliamos un poquito más y observamos cuáles son los elementos principales que están influenciados en un proceso económico. Todavía estoy en los bienes y servicios, ¿sí? Necesitamos de la energía del sol, necesitamos la materia, ¿sí? Comprendemos que el tiempo siempre va para adelante, no podemos volver para atrás, que el proceso económico, la producción de bienes y servicios requiere materia, energía, ¿sí? Para que luego de que ingrese al proceso de producción, genera el producto deseado más residuos y contaminación. Ahora bien, como resultado de eso, de ese análisis y ese aporte que trae actualmente la economía ecológica, nosotros identificamos esos cuatro componentes: energía, materia, residuos y contaminación. Y estos son elementos importantes que lo vamos a tener en cuenta para adelante. Y son elementos, ¿sí? Porque cuando hablamos de un sistema monetario, que es hacia donde queremos ir, tenemos dos cuestiones a tener presente. Una son los elementos de lo que lo diseña y otra, cómo es el funcionamiento, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del funcionamiento eh, del sistema económico, lo que decíamos recientemente es, bueno, depende es entrópico, ¿sí? Porque la materia se degrada y la energía se disipa, ¿sí? Genera residuos y genera contaminación. Esto es por el efecto de la entropía. Y para simplificarlo aún más, para aquel que todavía está con la cuestión, bueno, ¿por qué hablamos tanto de la entropía? ¿Qué implica la entropía? La entropía está presente en dos momentos. Una, simplemente cuando pasa el tiempo, por eso nosotros envejecemos, ¿sí? Por eso el calor de un café se nos disipa, ¿sí? Por eso la fruta se nos marchita, ¿sí? Simplemente por el paso del tiempo, sin hacer nada. Bueno, eso se origina por la entropía, ¿sí? Esa es la ley de la entropía. No hacemos nada, pero la materia se degrada y la energía se disipa. Pero fundamentalmente, ¿por qué decimos que la problemática ambiental actual proviene por el hombre, por la actividad humana? Justamente por el proceso económico que genera, es decir, cuando utiliza en exceso estos recursos. Bueno, acá nosotros podemos ver también que claramente el impacto entrópico es mucho mayor debido a la actividad humana y por eso es la cantidad de residuos
y contaminación que se genera, ¿sí? Si uno lo quiere comparar simplemente por el paso irreversible del tiempo, es decir, por el no uso, ¿sí? Es decir, que la actividad humana genera esta problemática ambiental. ¿Por qué? Por la ley de la entropía. La ley de la entropía, ¿qué significa? Bueno, que es la materia se degrada, la energía se disipa por el paso del tiempo. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, bueno, Fede, pero esto cómo está con Gesell vinculado? Bueno, ya lo vamos a ver en unos minutos. Decíamos que estamos en estos fundamentos, ¿sí? Como decíamos, volviendo de vuelta a esto, el funcionamiento, ¿sí? Estamos hablando ahora del funcionamiento del sistema económico, es entrópico. Bueno, entonces dijimos, una cuestión, los elementos, energía, materia, residuos y contaminación del proceso económico, y por otro carril el funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento que implica, bueno, que está afectado por la entropía. ¿Por qué? Porque es entrópico, porque genera este déficit, ¿sí? De materia y de energía. Ahora bien, nos vamos un poquito más para atrás, ¿sí? Y vamos a vincularlo, porque recién hablamos de el proceso económico, desde la producción de bienes y servicios, ahora vamos a ver estas cuestiones de la parte monetaria, ¿sí? Y entender un poquito este paralelismo, ¿no? Decir, bueno, entender cómo funciona la economía, sí, perdón, el ambiente, entender cómo de alguna manera está vinculado indudablemente el proceso económico con el ambiente, por eso es ese análisis y esa comparación que hicimos, y ahora pasamos al último nivel de comparación, que es cómo está el dinero y ese vínculo con el ambiente, ¿sí? Analizamos el ambiente, verificamos lo que es el sistema económico, ¿sí? En la producción de bienes y servicios, y ahora nos vamos a detener en los aspectos monetarios. Acá vamos a basarnos en las ideas de Silvio Gesell y Frédéric Soddy, ¿sí? Son personas que han vivido, grandes referentes, de 1862 ahí Gesell, y Frédéric Soddy es bastante contemporáneo a Gesell, ¿sí? Los traigo acá porque son los dos grandes principales referentes de aspectos monetarios vinculados de alguna manera con lo que es la entropía y la deuda, ¿sí? Hasta la actualidad no hay otros referentes en esta temática. Y aunque ustedes no lo crean, o por ahí no entendían por qué hicimos todo este análisis previo de, che, Fede, la parte ambiental, las leyes naturales, por qué el proceso económico entrópico, bueno, él tenía presente estos argumentos, ¿sí? Él vislumbraba en sus escritos la parte entrópica, los nombra de otra manera, ¿sí? Nombra rotura, oxidación, podredumbre, ¿sí? Y al final dice, son elementos que conspiran activa y continuamente el paso irreversible del tiempo. Conspiran activa y continuamente contra la calidad y calidad de la mercadería. Entonces, por eso hacemos este camino. Presentamos cómo actualmente se ve la economía ecológica, cómo está el proceso económico y entender que es entrópico, y cómo Gesell lo miraba en su momento sin esta cuestión de la entropía, porque la economía ecológica es actual, no era de su momento, y Gesell con esa inteligencia que tenía lo observaba con otros términos, ¿sí? Entonces, él denota esto que sucede. ¿Sí? Él era comerciante, él tenía depósito de mercadería y veía como sus mercaderías a veces, si yo no puedo vender esto, seguramente decía, se me deterioró, ¿sí? Se me rompió, se me oxidó. Bueno, la entropía estaba presente en su época, pero sí es importante destacar que él no, en sus escritos no nombra la entropía. Vaya uno a saber por las razones, por ahí no la tenía tan presente, no es un concepto muy presente la entropía, ¿sí? Puede ser que yo considero que por ahí en su momento no existía la problemática ambiental y por eso el concepto de entropía no está tan presente. ¿Sí? Yo tengo esa premisa. ¿Sí? Como decíamos recientemente, la economía ecológica es mucho más moderna, por eso preferí hacer este razonamiento por detrás. Bueno, entonces, eh, Hessel se focalizó en lo que es el dinero. Los estudios de Hessel se focalizan en el dinero, en el instrumento visible, ¿sí? Porque nosotros vemos el papel, vemos el dinero, ¿sí? Vemos nuestra cuenta en el banco. Sí, es un instrumento visible el dinero.
y principalmente los aportes de Hessel van por este lado. Ahora bien, por su lado, Frederick Soddy, ¿sí?, fue Premio Nobel de Economía en 1921, ¿sí?, y enfocó sus estudios del sistema monetario sobre el instrumento invisible, o sea, la deuda. La deuda no la vemos, sabemos que tenemos una deuda, pero no lo tenemos inmediatamente determinada, no vamos a dónde podemos recurrir. Bueno, el banco después te dice debes tanto, ¿no? Pero bueno, es un concepto invisible. En cambio, el dinero uno sabe lo que tiene, lo cuenta, lo que fuera. Sodi, por su cuenta, se focalizó en la deuda y sí, tenía presente el concepto de la entropía. ¿Por qué? Porque era químico. Entonces sabía con términos más fuertes el tema de la entropía, ¿sí? Y por eso aborda sus aportes, sus escritos de este lado. Lamentablemente, en su momento, Sodi no tuvo mayor difusión entre economistas. Vaya uno a saber si fue por una cuestión de que que era químico o tal vez porque las ideas de él por ahí no parecían relevantes en la época, ¿sí? Pero sin embargo, en el último tiempo, Sodi cada vez más mencionado. Bueno, Félix nombró en su artículo que publicó recientemente, ayer o anteayer, si no me equivoco, a Frederick Soddy, ¿sí? Y es uno de los grandes autores que también hay que tener presente. Entonces, por un lado tenemos a Hessel, que aplicó la ley de la entropía en los asuntos del dinero, mientras que Soddy se focalizó en la deuda. Y vamos a entender un poquito este análisis que ellos hicieron, ¿sí? Eh, para eso, nosotros ahora estamos hablando de dinero, ¿sí? Y antes, como decíamos, estuvimos hablando de naturaleza, proceso económico y dinero. Ese es el razonamiento de ahora. Bueno, ¿qué observaba Hessel? Hessel observaba esta desigualdad entre el tenedor del dinero y el tenedor de la mercancía, ¿sí? ¿Y qué decía él? Reconocía que había una ventaja excesiva sobre los bienes, ¿sí?, por parte de quien tenía dinero. Porque claramente los bienes son más perecederos que un billete, ¿sí?, por el paso irreversible del tiempo, la rotura, la oxidación. ¿Qué es el paso irreversible del tiempo? Bueno, es lo que genera después la entropía. Él plantea en sus escritos que la característica esencial del dinero consiste en que no se compra por su materia, ¿sí?, sino por su condición de medio de cambio. O sea que si le retiramos la condición de medio de cambio, al dinero no nos queda más que un trozo inservible de papel, ¿sí?, un papelito. Que a veces ese papelito es relevante. Él observaba este privilegio, ¿sí? Y veía esta desigualdad. Y él decía, bueno, el dinero me otorga a mí el privilegio de evitar ¿qué cosa? Evitar ¿qué cosa? La entropía, en otros términos. Hessel decía, yo con dinero me evito la entropía. ¿Por qué? Porque el que tiene el bien, ¿sí? Está necesitado de venderlo, ¿sí? Por eso el diariero te está cantando las últimas noticias para venderte el diario en esa época y un verdulero, un carnicero te está con el cartel de oferta, más allá que haya también alguna otra consideración de negocio y algunas otras características. Claramente no puede tener eternamente la mercadería ahí estancada hasta que alguien decida ir a comprárselo, ¿sí? Por eso está esa desigualdad que Hessel nombraba entre el tenedor de dinero y el tenedor de las mercancías. Y esta desigualdad, cuando nosotros le pasamos los lentes de la naturaleza, se observa que esta desigualdad proviene por la ley de la entropía, ¿sí? Porque el dinero no se ve afectado por el paso del tiempo. Eh, entonces, hay una desigualdad ahí. ¿Qué significa esto? Para resumirlo, ya para ir constantemente resumiendo ideas. Significa que en los bienes, cuando el elemento estructural, es decir, la materia que lo compone, como en este caso la manzana, ¿sí?, o naranja, como quieran ver, es una manzana, se descompone debido a la ley de entropía, su elemento funcional se descompone. Es decir, si la materia se descompone, sus funciones también se descomponen en la materia, ¿sí?
porque claramente el objeto ya no puede ser usado, no se puede comer una manzana, o se podría comer, pero claramente se entiende lo que quiero decir, no me va a hacer mal en definitiva. ¿Sí? En cambio, esto no aplica al dinero. ¿Sí? El dinero se rompe y igual vale lo que vale. Saquemos cuestiones de, che, me interesa por una cuestión de antigüedad o lo que fuera. ¿Sí? No voy por el lado de los coleccionistas que uno puede decir, bueno, sí. Bueno, entonces, si el billete se rompe, aún mantiene su valor. Es decir, no está afectado por la entropía. ¿Sí? ¿Y esto por qué sucede? Por la legislación. Porque el hombre define y decide que esto suceda así. Dice una ley que homologa, che, si está roto el billete vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, son cuestiones como para empezar a dilucidar. Claramente en una charla hay muchos detalles que lo tenemos que pasar por alto, así que los invito después a seguir conversando. Pero bueno, entonces la esencia del dinero es que está desconectado de la mente. ¿Por qué está desconectado de la mente? Y porque no respeta. La esencia del dinero está desconectado del ambiente, porque no respeta las leyes ambientales, ¿sí? Y tiene justamente, al no respetar las leyes ambientales, justamente tiene esta desigualdad, ¿sí? Respecto a los bienes, ¿sí? ¿Qué es lo que decía Hessel, en definitiva? Es lo que decía Hessel, ¿sí? Y lo que genera en este sentido relaciones desiguales, comportamientos diferentes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que Félix nombró en su conferencia, no la vamos a volver a repetir, pero el que quiera conocer un poquito más las desigualdades que genera el sistema monetario actual, claramente la charla de él fue muy espectacular en ese sentido. Entonces, hasta ahí estuvimos hablando del dinero. ¿Sí? Veamos ahora qué sucede con la deuda, porque cuando hablamos del sistema monetario tenemos elementos. ¿Cuáles son esos elementos del sistema monetario? Dinero, interés, deuda. Dinero, interés, deuda. Recién vimos el dinero y su vínculo con el ambiente. Veamos qué sucede con la deuda, el interés y su vínculo con el ambiente. Bueno, ese fue el enfoque de Sodi. ¿Sí? El enfoque de Sodi fue por ese lado. Él analizó lo que sucedía con la deuda y el interés, ¿sí? Y claramente lo que sucede es que en la actualidad la deuda es, eh, está influenciado por el interés, ¿sí? Y es lo que genera el crecimiento exponencial incompatible con el ambiente. Por eso si las deudas crecen, 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 ¿sí? Y vaya uno a saber cuándo termina, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por la aplicación irrestricta del interés y el interés compuesto. Genera ese crecimiento exponencial que no es compatible con el ambiente, ¿sí? Porque no posee ninguna restricción física, es decir, no tiene un techo por el cual dejar de crecer la deuda. ¿Sí? Si nadie la paga, la deuda sigue. Y crece, 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 crece. No sé si conocen algún caso argentino, algún caso en Estados Unidos, no sé, si alguno quiere dar un ejemplo, más que bienvenido, ¿no? Pero bueno, acá Sodi, en sus estudios, se ríe Carlos, en sus estudios, Sodi representó esta desvinculación ambiental que genera la deuda y el interés positivo. Para eso aplicó una fábula china, en la cual era sobre la deuda que el emperador chino tenía con el maestro que le enseñó a jugar al ajedrez, ¿sí? Para hacerla, vamos a ver cómo estamos con los tiempos, pero para hacerla sencillo, la fábula cuenta que el profesor de ajedrez que le enseñó le pidió como recompensa, bueno, dame un grano de maíz en el primer casillero, duplicalo en el segundo, duplicalo nuevamente en el tercero y así sucesivamente. Cuando quería llegar al casillero 64, se dio cuenta que iba a ser incompatible. Es más, a la mitad recién se dio cuenta ya el empleador que no iba a poder pagar esa deuda, ¿sí? Y hagamos unos cálculos simples, ¿no? Es decir, para tener ese número final sería decir, bueno, 2 a la 63, ¿sí? Ahí tenemos el número, es decir, casi 10 trillones de granos habría que conseguir. Esos 10 trillones de granos, si queremos ser un poco críticos, podemos decir que mide cada uno de los granos 5 milímetros en promedio, nos da que ocupa 4.600 millones de kilómetros cuadrados. Pero la Tierra tiene solamente 510 millones, perdón, 510 sí, millones cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados, ahí está. Entonces es imposible. Y teniendo en cuenta que el 70% es agua. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de que la deuda y el interés es incompatible con el ambiente y está desconectado con el ambiente, ¿sí? Eso es lo que decía Sodi, que se le habló sobre la desconexión del dinero
con el ambiente, SODI, la desconexión de la deuda y el ambiente. Justamente, claramente está afectado por lo que es la, el interés, debido al interés simple y el interés compuesto. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que qué cuestiones genera estas situaciones? ¿Qué desigualdades genera? Bueno, hay en el ser humano genera comportamientos que una deuda no esté vinculada al ambiente y que tampoco, como no está vinculada al ambiente, tampoco está alcanzada por la ley de la entropía. Es decir, que no perece, no se ve afectada negativamente. Si alguien tiene una casa, cada cierta cantidad de tiempo tiene que hacer la reforma, tiene que gastar, tiene que invertir. Si tiene 5 o 10 casas, lo mismo. Bueno, justamente esta desvinculación del ambiente de la deuda genera que las personas lo que deseen no es riqueza real. No quiero riqueza real que está afectada por la entropía. Dame deudas, que no se me pudre, ¿sí? Que no son caras de mantener y que generan un interés perenne. Bueno, eso es lo que decía Sodi, ¿sí? Claramente podemos aplicarlos en los tiempos modernos, diría Charles Chaplin, en la actualidad. Así que también la deuda genera esta desventaja. Pero uno no se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué las cosas son como son? Cuestionémonos, ¿no? Digo, estamos acá para cuestionarnos. Bueno, y esto, las bases de esto es un convenio social, ¿no? No es que vino un extraterrestre de afuera y te dijo, ustedes tienen que trabajar así, y yo se los impongo. Digo, no vino nadie, ¿no? Digo, podemos pensar de otra manera y decir, che, esto no me termina de convencer. Este convenio social que nosotros tenemos, que me genera una desigualdad, que me genera crisis económica, que me genera problemas ambientales, podemos pensar de otra manera y proponer como comunidad otra cosa, ¿sí? Bueno, veamos qué. Porque lo que estamos haciendo ahora es ver estos fundamentos que en definitiva me dice, che, este sistema no estaba conectado con el ambiente. ¿Sí? No respeta las leyes de la naturaleza. Si tomamos el enfoque de la economía ecológica, que es esa ciencia que gestiona la sostenibilidad, no, todo para atrás, ¿sí? Bueno, hay que entender un poquito qué podemos hacer. Entonces, pensemos del lado opuesto. Veamos qué pasaría si cambiamos las reglas, ¿sí? Pero para eso concluyamos que el sistema monetario moderno, al ser indiferente a la entropía, claramente no nos va a ayudar. Ya queda demostrado, ya acá en esta casa de estudio tenemos más que fundamentos, conversaciones y demás sobre este tema. Sabemos que el sistema monetario así como está no puede continuar. ¿Por qué? Porque decíamos antes, su elemento y su funcionamiento está destinado a fracasar, a arruinarnos la vida, a generar desigualdades, ¿sí? Bueno, entonces esto, a ver si tengo algo acá, esto es ilógico e incongruente que el dinero esté al margen de la entropía, ¿sí? Es un poco, en su momento por ahí nadie se cuestionaba esto, pero actualmente, cuando sabemos que la problemática ambiental es gravísima y cuando sabemos que la problemática ambiental está ocasionada, o mejor dicho, funciona o se genera debido a una ley de la naturaleza, que la entropía, bueno, pará, ojo, sabemos que el proceso económico está vinculado a la entropía, che, y el dinero no está vinculado a la entropía, che, ¿no habrá algo ahí que haya que cambiar y pensar de manera distinta? Bueno, de eso se trata el sistema monetario sustentable que vamos a estar viendo. Ya nos falta poquito, voy a tratar de acelerar. Algo que yo trato siempre de comentar es que claramente tenemos que adaptar el sistema monetario moderno. Esto ya no puede continuar y cada vez somos más voces hablando sobre esto. Cada vez somos más voces. Pero además de que somos más voces, cada vez hay más proyectos sobre otros sistemas. Las monedas complementarias, las criptomonedas, Bitcoin, la CBDC que se acerca. Digo, hay una reforma en el aire. Yo soy de los que piensa que sé que va a haber algo nuevo. Todavía no tengo certeza sobre qué.
Lo que me estoy imaginando que sé, o mejor dicho, lo que vengo dilucidando es que cada vez sé que hay algo cada vez nuevo, pero no tengo certeza sobre qué. Puedo pensar que podría ser una opción, puede ser que sea otra opción, no tengo todavía certeza. Y creo que el mundo tampoco tiene certeza. Si hubiera tenido certeza hacia dónde hay que ir, yo creo que ya hubiéramos estado en la Tercera Guerra Mundial. Si el mundo tuviera certeza de lo nuevo que debería venir, ya hubiera habido la Tercera Guerra Mundial, un reseteo mundial y empezar de nuevo. Entonces no sé hasta qué punto es positivo que ya se sepa hacia dónde hay que ir. ¿Sí? Porque hay que destruir algo que existe para cambiarlo, reemplazarlo, modificarlo. Bueno, continuemos. Entonces, estamos obligados a diseñar un nuevo sistema monetario, ¿sí? Y la propuesta de acá, y vamos a explicar después por qué esto tiene sentido, es que esté vinculado con el ambiente. Recién estuvimos hablando un poco, el dinero que estamos teniendo actual no está vinculado con el ambiente y no nos ayuda. Que respete claramente el funcionamiento, su sostenibilidad sistémica. El sistema monetario actual cada vez está peor, digo, tiene un funcionamiento propio, una inercia propia que es autodestructivo. En Argentina lo vemos que cada 20, 30, 40 años destruimos nuestra moneda y tenemos crisis monetarias. Y que a su vez tenga un proceso de retroalimentación. Y esto es súper importante para lo que se viene. Un proceso de retroalimentación, es decir, un objetivo. Que el dinero tenga que tener un uso positivo, no un uso negativo como lo que tenemos actualmente. Bueno, para eso tenemos que, todos los sistemas tienen un proceso de retroalimentación. La fábrica empieza a producir y va ajustando, va corrigiendo. ¿Sí? Todos los sistemas tienen un sistema un proceso de retroalimentación. El sistema monetario no lo tiene. Así que no podemos pretender que este sistema monetario actual de alguna manera genere un funcionamiento, una armonía ambiental. ¿Sí? Bueno, vamos, estas últimas tres instancias son más cortitas, así que estamos bien con los tiempos. Vamos a ver cómo sería este diseño del sistema monetario sustentable. Este diseño de monetario sustentable requiere una tasa monetaria entrópica, requiere una tasa monetaria entrópica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, una tasa monetaria entrópica es lo que nos va a permitir, ¿sí?, vincularnos con el ambiente y cumplir las condiciones que hablamos antes, es decir, que también que tenga ese proceso de retroalimentación. ¿Qué es la tasa monetaria entrópica? La tasa monetaria entrópica es la clave de esto, ¿sí? Es la clave para que un sistema monetario sea sustentable. Esta tasa monetaria entrópica lo que permite es, o cómo se compone, por un índice. Podemos hablarlo por indicadores ambientales, ecológicos, socioecológicos u otro, ¿sí? Y claramente está definido con un objetivo sustentable. Es decir, bueno, si yo quiero proteger el Amazonas de Brasil, bueno, me pongo ese objetivo. Es decir, tomo el índice y me pongo ese objetivo. Las premisas, como decíamos antes, volvemos a repetirla de alguna manera, es que el dinero esté vinculado a elementos socioecológicos, ecológicos, ambientales u otros. Es el vínculo directo, es esa conexión, es volver a conectar el dinero con el ambiente, ¿sí? Que replique este funcionamiento entrópico de la naturaleza, que Hesse lo tenía presente, lo observaba esta desigualdad y claramente el sistema monetario actual no lo está respetando, hay que volver a las fuentes. Y tener un mecanismo de retroalimentación. ¿Por qué es importante el mecanismo de retroalimentación? El Titanic, voy al ejemplo del Titanic. El Titanic, si hubiera sabido que tenía un iceberg, giraba cuanto antes, pero al no tener ese sistema de retroalimentarse a tiempo, chocó. Bueno, la sociedad se está a punto de chocar con las cuestiones ambientales, con los límites ambientales. ¿Tiene actualmente un mecanismo de retroalimentación que de alguna manera modifique los comportamientos de 8 mil millones de personas? No. Las leyes no funcionan, las penas no funcionan, los incentivos no están. El dinero puede ser uno que pueda de alguna manera conciliar 8 mil millones de voluntades, ¿sí? Bueno, apurando un poquito, la tasa monetaria entrópica es la tasa de una variación periódica del índice socioecológico que nombrábamos, ¿no? Es decir, supongamos el caso de el bosque de las Amazonas. Brasil lo podría implementar y dice, bueno, yo quiero detener mi deforestación ambiental del bosque. ¿Sí? Bueno,
digo, bueno, voy a tomar ese parámetro de los kilómetros cuadrados de bosque del Amazonas y voy a medirlo, ¿sí? Y yo digo, para, si ahora tengo, no sé, por decir 7.000 millones de hectáreas, bueno, yo creo que mi objetivo sea 8.000. Bueno, tengo que hacer que crezca. Bueno, es esa variación va a representar la tasa monetaria entrópica. Bueno, ¿cómo se calcula? Ya esto es un poco un ejemplo de lo que sería la tasa monetaria entrópica. En líneas súper resumidas, para después abrir el espacio a preguntas, hay que definir la composición del índice, ¿sí? Hay que definir la composición del índice que podemos determinar con elementos como el aire, la tierra, el agua, los indicadores. Puede ser el dióxido de carbono atmosférico, son ejemplos. Cada país puede esto ajustarlo a su medida, cada región a su medida, los kilómetros cuadrados del bosque nativo, le damos una ponderancia en este índice, ¿sí? Después lo que tenemos que hacer es medirlo, la medición real, es decir, la cantidad actual, y luego determinar cuál quiero que sea mi objetivo sustentable. Recientemente decíamos que el dióxido de carbono está por las 400 partes por millón. Bueno, podemos pensar que en un primer momento una primera base sea 415, es decir, que tenemos que disminuir. Bueno, así con cada uno de los elementos. Una vez que hicimos la medición real y definimos un objetivo sustentable, bueno, definimos esta variación ambiental del elemento y lo que afecta al índice ecológico. Bueno, y este concepto, ¿cuánto sería? Uno me puede decir, chefe, ¿no es algo complicado? Digo, nosotros no sabemos los cálculos que hacen los economistas de los bancos centrales, no tenemos tampoco por qué estar encima de esto. ¿Sí? No, no es algo que le tiene que preocupar a la persona de a pie. ¿Sí? Porque me dice, no, chefe, esto es complicado. No sabemos las decisiones y los cálculos que hacen los economistas de los bancos centrales. Así que no hay por qué preocuparse de la complejidad que por ahí una persona de a pie no la logra entender. ¿Sí? En resumen, ¿esto qué implica? Bueno, el funcionamiento, el diseño de esta tasa significa que si aumenta, si estamos cada vez peor, la tasa entrópica cada vez va a ser mayor. Es decir, a medida que el índice socioecológico empeora, ¿sí? Que estamos cada vez peor, la tasa monetaria entrópica va a ser peor. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona, porque recién lo que hicimos fue diseñar. Hablamos de la tasa monetaria entrópica, que lo que definimos es que esté de alguna manera vinculada con el ambiente, definimos su medición, definimos su objetivo sustentable y como resultado de eso se determinó la tasa monetaria entrópica. Lo cual significa que a mayor daño ambiental, mayor va a ser la tasa monetaria entrópica. Pero bueno, ¿y esto qué hace? Bueno, veamos un poco cómo funcionaría. Como decíamos antes, respetando, lo que estamos haciendo es una conciliación, respetando las leyes ambientales aplicadas al dinero, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a estar aplicando la tasa monetaria entrópica tanto al uso del dinero como al no uso del dinero, ¿sí? Porque decíamos que la entropía afecta de los dos sentidos. El uso monetario va a influir en el comportamiento de quien compra, es decir, del demandante de bienes y servicios. Y en cambio, el no uso monetario, es decir, si yo me lo ahorro, va a influir en el comportamiento de la oferta de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque va a ser quien después vaya a necesitar de la plata de los inversores. ¿Sí? La persona que ahorra va a decir, che, no, no me conviene tenerla, prefiero invertirla. Cambiar el proceso de producción de alguna empresa. Bueno, ese es el razonamiento que existe por detrás. Que la tasa monetaria entrópica va a afectar a todo el volumen monetario, tanto al momento cuando se usa como cuando no se usa. Y cuando no se usa, yo creo que ustedes van a tener un poco un ejemplo, ¿no? Digo, estamos hablando de la tasa de oxidación, que es el proponía. Cuando no se usa el dinero es la tasa de oxidación. ¿Sí? La tasa de oxidación que propuso para el caso de Ward y demás, que fue muy exitoso. Lo que hacemos acá es ampliarla un poquito más y también aplicar esa tasa al uso monetario. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de que la persona cuando va al supermercado y dice, no, pará, si yo compro y utilizo la bolsa de plástico, el mes que viene mi tasa, lo que me van a quitar de plata, va a ser mayor. Si yo compro, ¿sí? Y me estoy llevando productos con envase de plástico, che, no es buena idea. Pará, vuelvo con el changuito y veo a ver si hay uno con envase de vidrio.
Bueno, funciona en ese sentido en la demanda de bienes y servicios. Y el objetivo sustentable que antes hablamos es teniendo en cuenta esto, el norte que queremos. Bueno, queremos evitar que haya menos partículas de plástico en el ambiente, queremos tener un mundo más sano y demás. Entonces va un poco por ahí la lógica de esta tasa monetaria entrópica. ¿Cómo funciona y cómo se afecta? Bueno, cuando la tasa se aplica al uso diario, ¿sí? Al uso monetario, es decir, en aquellas personas que van al supermercado y compran, lo que va a hacer es que dijimos que si el daño ambiental es mayor, la tasa monetaria va a ser mayor. Por lo cual, si cada vez estamos peor y no hacemos nada al respecto, voy a tener menos capacidad de compra porque le estoy quitando capacidad de compra a las personas. ¿Por qué? Porque no modificaron su comportamiento en beneficio del ambiente, de disminuir la pobreza, de lo que sea, porque esa tasa se puede ajustar también a cuestiones sociales. Entonces, ahí lo que vemos es que cada vez lo que hace, si no hay un cambio de comportamiento, si no ponemos este límite de crecimiento, lo ponemos a través de la tasa monetaria entrópica. Bueno, lo mismo sucede para la oferta de bienes y servicios. Tenemos que pensar que tenemos que conciliar 8.000 millones de voluntades, en las cuales están los empresarios. ¿Cómo los obligamos a cambiar? Bueno, ya por un lado decimos que las personas no van a consumir más sus productos y dañan el ambiente. Pero a su vez, también, ojo, no tenemos que arruinar el negocio. ¿Sí? ¿Qué van a necesitar? Van a necesitar inversiones para cambiar sus procesos productivos, que son más lentos que las decisiones que toma una persona de ir al supermercado y elegir otro producto. Claramente son distancias en el tiempo distintas, pero bueno, por eso, como verán en la segunda línea de oferta es cuando se amplía un poco más la brecha, porque ya hay más cantidad de nuevos proyectos, ¿sí? En resumen, por un lado, la tasa monetaria entrópica al uso monetario afecta a la demanda, ¿sí? Compro, me aplica la tasa. Y la no monetaria, perdón, y el no uso monetario aplica la oferta de bienes y servicios, que se aplica a una fecha dada, ¿sí? Que es la clásica de Gesell. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo está este diseño y este funcionamiento, que claramente es súper superficial lo que abordamos acá, porque daríamos más tiempo, y perdón por la demora, que ya terminamos? ¿Qué genera? ¿Qué genera esto? ¿Cómo decían, bueno, Fede, pará, esta explicación que me venía diciendo desde la parte ambiental, que tengo que tener en cuenta que el proceso económico es entrópico, que me decía la ley de la entropía, que Gesell y Soddy notaban que el dinero y la deuda no respetaba la entropía y que no estaban vinculados con el ambiente? Vos me proponés estas cuestiones, bueno, pero ¿esto cómo me lleva al final? ¿Qué resultado me da? Bueno, vamos a verlo. Simulemos una transición en la cual nosotros podamos implementar esta propuesta de tasa monetaria entrópica. Como vemos, tenemos un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda en la parte superior. Tenemos abajo a la izquierda el índice socioecológico real. Esto tráiganse y vincúlenlo con lo que vimos al principio de todo, los, los, los indicadores que vimos ambientales, ¿no? Ese va a ser muy claro este ejemplo. Y a la derecha la tasa entrópica, ¿no? Es decir, lo que tenemos. Abajo de los ejes, acá estamos hablando de los tiempos, ¿sí? Tiempo, tiempo, no son, no, el tiempo es irreversible, por lo tanto siempre vamos a ir hacia la derecha, ¿sí? Y esto es precio y cantidad. Aplico por primera vez la tasa monetaria entrópica. ¿Qué sucede? Bueno, en el primer momento que nosotros aplicamos la tasa monetaria entrópica, la demanda va a decir, che, si yo ahora voy a tener que, si yo iba al supermercado, compraba una gaseosa de plástico, estoy perjudicando al ambiente, y el cálculo que me habían establecido en este momento era una tasa entrópica, es decir, como si fuera un impuesto que está incluido en el sistema monetario. Bueno, ahora voy a poder comprar menos porque tengo menos capacidad de compra, ¿sí? Se genera un nuevo punto de equilibrio donde la cantidad disminuye. Bueno, entonces si la cantidad disminuye, el, el- el índice socioecológico también se ve influenciado. ¿Por qué? Porque significa que de alguna manera hay menos impacto ambiental. Lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo acá es una desaceleración temporal, una desaceleración en la problemática ambiental. Verán que esta pendiente ya se va achicando un poco. ¿Por qué? Porque hay menor consumo de bienes y servicios que perjudican al ambiente.
Y esta desaceleración también genera que haya una desaceleración y una nueva tasa monetaria entrópica que va a ser menor. ¿Sí? Hay unas premisas por detrás acá que no las quiero profundizar para no perder tiempo, pero puede variar en función a decisiones que se tomen en cuanto a su diseño y demás. ¿Sí? Momento 2. ¿Qué sucede? Las empresas dicen, che, pará, yo tengo que cambiar mi modelo de producción y de ambiente. Entonces voy a necesitar más inversión y empiezo a producir con otra curva de producción, ¿sí? Y ofrezco nuevos productos y servicios. Lo mismo pasa con la demanda. Las personas dicen, siguen pensando y viendo que su capacidad de consumo se vienen afectadas. ¿Por qué? Porque tienen esta tasa monetaria entrópica que van pagando cada vez que utilizan su dinero. Y claramente es negativa porque la problemática ambiental continúa. ¿Qué sucede en este caso con el índice socioecológico real? Bueno, se sigue aplanando. Estamos desacelerando el impacto ambiental porque las personas dejan de consumir productos no amigables con el ambiente, ¿sí? Que generan problemáticas ambientales vinculadas al plástico o la tala de árboles y demás. ¿Sí? La tasa entrópica también se desacelera en cierta medida porque se viene desacelerando. Es decir, que esta nueva tasa que va a afectar al momento 3 va a ser cada vez menor que la tasa 1 y la tasa 0. ¿Sí? Y por último, en esta simulación, esto es muy simplificado, no tiene por qué así respetarse en caso de llevarse a la realidad, es un ejemplo, ¿sí? Como decíamos, las configuraciones pueden ser distintas y demás, ¿sí? Pero bueno, en esta simulación, en un momento 3, ya es decir, las personas que además se van acostumbrando, las inversiones, ¿sí? Están aumentando, las empresas de alguna manera se están obteniendo financiamiento para cambiar sus procesos de producción, van cambiando la utilización de insumos por insumos más amigables con el ambiente. También existe un proceso de reemplazo de utilizar o de consumir bienes para producir más servicios, ¿sí? Son tendencias que indudablemente tarde o temprano van a llegar. Lo que hacemos acá es acelerarlo, ¿sí? Antes de que sea tarde, antes de que nosotros no podamos, por ejemplo, salir al sol una tarde. ¿Sí? Bueno, con esta demanda se sigue moviéndose a la izquierda. A diferencia del punto anterior, vemos que hay un nuevo punto de equilibrio, que en este caso hay una mayor cantidad que se da por una mayor cantidad de servicios en lugar de bienes. Acá vemos, continuamos que se viene desacelerando el índice real. Estas son líneas punteadas que hubieran reflejado si la tendencia de cada una de ellas continuara, ¿sí? Como se ve, hemos frenado esta aceleración que teníamos, es decir, que estamos desacelerando gracias a la tasa monetaria entrópica, ¿sí? Y acá tenemos otra, esta sería la tasa entrópica a ser consumida en el próximo periodo, ¿sí? Es decir, que tiene la capacidad para de alguna manera frenar la problemática ambiental. Tenemos muchas consideraciones para abordar, pero no me quiero detener mucho más en esto. Consideraciones finales y reflexión final. Como decíamos, esto es un trabajo de 217 páginas. Pueden haber cosas que seguramente haya que preguntar, volver a conversar y demás. Así que más que bienvenido para que después me puedan consultar, seguir en contacto por fuera y demás. Pero bueno, algunos beneficios que esto genera, ¿sí? Bueno, usar el dinero te provee señales socioambientales activas, es decir, estamos pasando de la lógica de lo que es un sistema monetario a un sistema de incentivos. Estamos transformando la lógica del sistema monetario en un sistema de incentivos. No, de alguna manera me concientiza el dinero internamente las cuestiones de externalidades, porque yo voy a ir a comprar, che, cada vez me hacen pagar un impuesto mayor que la tasa monetaria entrópica. ¿Por qué la tengo que estar pagando? Y no, y bueno, señora, porque está consumiendo y está tirando desperdicios, residuos, cada vez tenemos más dióxido de carbono en el ambiente. Bueno, a veces no podemos medirlo esto. Y cualquier valoración termina siendo subjetiva. Entonces, de alguna manera tenemos que salir de la cuestión de cuantificar y tal vez más a incentivar, ¿sí? Incentivar a consumir mejores productos. Porque tal vez en el cálculo, como decíamos antes, pasado mañana ese cálculo ya quedó viejo. Porque el tiempo, pasó el tiempo y cada vez estamos peor, el ambiente cada vez está peor, ¿sí? Bueno, a nivel, también este sistema monetario sustentable lo que permite de alguna manera es
conciliar estos beneficios individuales con colectivos, que algunas veces la concepción de lo individual y lo colectivo van en manos distintas. Bueno, acá en definitiva tomamos decisiones individuales en pos de un objetivo en común, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco que cambia los procesos de producción y consumo y tiene una mirada en el largo plazo, que es algo que siempre hablamos, que Miguel lo comentó en su charla. Tratamos de alguna manera de impulsar el bien común por encima de los intereses monetarios. Es decir, que la persona que va a estar tomando decisiones de proyectos de inversión va a mirar la tasa seguramente de retorno que va a tener la TIR y la BAN y demás, pero también va a tener en cuenta esta tasa, porque no le va a servir de nada tener un modelo de producción que sea incompatible con el ambiente. Entonces, de alguna manera genera estos cambios de actitudes. Y a nivel sistémico, ¿sí? Ya pensando en un sistema en sí, esto es de amplio alcance, porque cada país puede configurar su tasa monetaria de cualquier manera. Esto a las personas de a pie no le va a interesar. Digo, no pensemos que esto le va a aplicar a la persona. Esto va a ser para quienes determinen el índice socioecológico. Yo soy una de las personas que piensa que el Banco Central tiene que estar también compuesto por personas ambientalistas, ecologistas y demás. No podemos pensar que solamente sean los economistas que saben todo. Entonces, de alguna manera, eso, nosotros de esa manera nos aseguramos que sea en Banco Central o sea en un proyecto, como vamos a comentar brevemente, que venga de las bases. ¿Por qué no pensar que las tecnologías centralizadas te puede crear este sistema monetario y se puede utilizar a nivel mundial? ¿Por qué no? ¿Quién lo impide? Bueno, y lo que permite esto es, como decíamos antes, que supera propuestas regulatorias e impositivas. Che, no, pero Fede, pero si nosotros ponemos acá y ponemos más jueces y decretamos reglas, ¿hace cuánto que venimos lastimando los bosques del Amazonas? Acá en Argentina, en Córdoba, ¿sí? Entonces, las propuestas regulatorias están buenísimas, si quieren a que le gusta, buenísimo, pero eso no va a hacer que estemos disminuyendo el daño ambiental. ¿Sí? Y impositivamente tampoco. Tenemos que unificar todo esto en un sistema de incentivo. Tenemos que cambiar el comportamiento de 8 mil millones de personas. Va a ser difícil avanzar por cuestiones regulatorias. ¿Hace cuánto que tenemos esta problemática ambiental? La tendencia nos cambia. Entonces, hay que pensar por fuera de la caja, de box iba a decir, no sé, de la caja, de otra manera, ¿sí? Bueno, como decíamos antes, eh, necesitamos un nuevo acuerdo monetario internacional. O una opción, un nuevo Bretton Woods, ¿sí? Pero como decíamos antes, para llegar a un nuevo Bretton Woods, tal vez haya que pasar una guerra antes. Preocupante. ¿Tiene que desaparecer el dólar? ¿A qué costo? ¿A qué precio? ¿Cómo? ¿No? Digo, China se impone, el BRICS, no sé, pero claramente nadie va a quedar conforme de perder su hegemonía, tal vez. Otra opción que venga desde la base, de los cyberfunds, ¿no? Es decir, bueno, con la tecnología de contabilidad distribuida en la blockchain. Armarlo, proponerlo el proyecto, estaría piola y probar. Bueno, eh, para cerrar, eh, pensemos que el futuro del planeta depende de cada uno de nosotros y juntos podemos generar un cambio real. Como decíamos antes, si a alguno de ustedes le resonó algo, quiere conocer un poquito más, che, te seguí, Fede, en una parte me perdí, explica un poco más que bienvenido, me contactan, me escribe. Son mensajes que yo entiendo que claramente hay que ir puliendo un poquito más y entendiendo, che, esto a la persona de piel no le va a interesar, por ahí hay que pensar más hacia el final, a personas que están en la toma de decisiones, por ahí hay que explicarse un poquito más en detalle y el porqué de las cosas, ¿sí? Así que bueno, esto fue una primera presentación, es la primera presentación así abierta de charlas sobre el tema. Estos temas, para que sepan, lo hemos abordado en el doctorado que Carlos mencionó. Y hablamos de GES, la gente quedó muy abierta, después me escribían, chefe, está muy bueno lo que compartiste. Claramente son cambios de mentalidad monetaria que requiere tiempo. Y sintetizar todo este 30 minutos, una hora, no me acuerdo cuánto tiempo ya llevamos, es requiere mucho desafío. Perdón si alguna de las cosas no quedó del todo clara, pero bueno, más que abierto a preguntas, dudas y consultas. Gracias. Bravo, bravo, Federico, bravo, muchas gracias, muy bueno. Gracias, Federico. Muy bueno. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, tomo la palabra y ya lo
pasamos al resto para agradecerte y señalar la calidad y la claridad de tu exposición, también muy estética, muy conceptual, bastante clara en el sentido que se simplifican los conceptos y son más fáciles de transmitir. Está claro que no es algo que es para la gente de a pie, pero a nivel profesional, nosotros podríamos considerarnos profesionales, se extiende más el interés, ¿no? Lo que hacemos acá y lo que estás haciendo vos, entonces, bueno, difundir más, sobre todo que hay soluciones para esto, para que se consideren en forma pública. Esto está grabado, esto es un producto y que además has logrado sintetizar un tema complejo de una forma clara, reitero, y haciendo hincapié en la emergencia ambiental. Me gustaron mucho los gráficos del principio, y bueno, toda esta actualidad de los autores, premios Nobel, consideraciones que la verdad que la academia lo tiene que considerar, ¿no? Y que en el esfuerzo de varios de los que están acá, bueno, lo estamos haciendo cada uno en su lugar y bueno, estamos ganando espacio y blockchain es una herramienta muy importante porque ha hecho un cambio de mentalidad muy grande. Bueno, gracias a los que asisten. Yo tengo 2 o 3 consideraciones, pero les voy a dar la palabra a los demás para que piensen lo que quieran. Después yo hago mis comentarios. Así que bueno, adelante. Consulta. Adelante, Juan. Federico, te hago una consulta que siempre tuve una duda respecto a lo que es, no una duda, una posición en realidad respecto a lo que es el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, como que se contraponen. Y no estoy en contra, naturalmente que estoy a favor del cuidado del medio ambiente, eso que se sepa, pero por ahí los países que pregonan el cuidado del medio ambiente son los desarrollados y lo pregonan sobre países que todavía no están desarrollados. Por ejemplo, en Alemania se comieron la selva negra y ahora, por supuesto, que debe haber organizaciones proambientales que cuidan el Amazonas. Entonces, ¿cómo se puede buscar dentro de este sistema monetario esa tasa que vos mencionás, que sea más alta en los países que están desarrollados y más baja en los que tienen menor desarrollo? ¿Se puede pensar de esa manera? ¿Es una locura? ¿O cómo nivelar, digamos, para que sea todo un poco más homogéneo el sistema a nivel global? Simplemente Sí, esa ahí consideración, ¿no? está muy buena la pregunta. Sí es claramente, yo soy de los que piensa que hay que pensar para adelante, ya está, lo que pasó, pasó. No, quedarnos atrás, solamente que lo tomemos como punto de partida para no repetirlo, buenísimo, pero no para lamentarnos, porque no podemos cambiarlo, lamentablemente. Sí hay claramente una diferencia entre el norte y el sur, o países desarrollados y subdesarrollados, y cómo esto puede afectar. Pero bueno, pensando en el futuro. La propuesta esta es una propuesta que sea a medida de cada uno de los países. Si un país como Brasil quiere de alguna manera proteger y fomentar el cuidado de lo que es su bosque, buenísimo. Si en Argentina, por ejemplo, queremos mejorar lo que es el riachuelo, por dar un ejemplo, o disminuir las napas contaminadas de los países, del país, mejor dicho, de las provincias, podría tomar esos indicadores de alguna manera y tratar de tomar acciones para ir mejorándolo, ¿sí? O sea, es decir, si el país está peor, ¿para qué quiero dinero? Estoy peor, no me interesa el dinero, digo, tengo que mejorarlo. Bueno, ¿qué puede llegar a suceder en el inicio? Bueno, puede pasar que algún país, por ejemplo, diga, no lo utilizo, o tal vez sí. Bueno, son cuestiones que hay que abordarlas a través de nuevos acuerdos. Por ahí hay países que dicen, Brasil tal vez dice, por ahí no me conviene tener una tasa monetaria entrópica vinculada a mi Amazonas porque yo sé que la tala ilegal no la puedo detener. Y entonces dicen, no, bueno, yo no lo incorporo. Podría ser un caso. Bueno, ahí en este acuerdo, como el ambiente es uno solo, se necesita el pulmón, ¿sí? Mundial, bueno, se puede llegar a acordar, bueno, necesito que vos lo tengas, incorpora en tu tasa monetaria, y que otro país por ahí decida alguna otra, para China por ahí que deje emitir o tener tantas fábricas que emitan dióxido de carbono y demás, ¿sí? Bueno, es un acuerdo, hay que conversar, hay cuestiones políticas ahí por detrás. Ahora bien,
Soy también de los que piensa que cada uno de los países puede terminar diseñándolo como considere en función a sus prioridades y emergencias, ¿sí? No necesariamente la tasa monetaria entrópica tiene que haber 28 indicadores. Por ahí puede haber uno o dos nada más, ¿sí? Y que claramente cada una de sus cosas tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, hay que pensar en escenarios, conversaciones y demás. No tengo una respuesta para decirte qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Más que nada que va a depender un poco de las decisiones políticas de cada uno de los países, teniendo en cuenta que si no buscamos incentivos reales, no vamos a tener resultados reales, ¿sí? Si hacemos cosas para aparentar o pantalla o lo que fuera, no va a servir de nada. Y vamos a estar donde está, más allá que la tasa se haya implementado, ¿sí? Pero hay relaciones entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente, o sea, inversa. ¿Eso se Mirá, reconoce mirá. o es algo que esté subestimado? No, a ver, en cuanto a lo que es desarrollo, subdesarrollo, el objetivo por ahí es evitar el crecimiento económico material, disminuir el crecimiento económico material, frenarlo, eso debería aplicar para todos los países, y pensar una lógica de desarrollo humano o desarrollo espiritual, en las cuales el crecimiento económico, si existe, no sea por cuestiones materiales. ¿Sí? Puede haber un crecimiento por los servicios, por dar un ejemplo, todo lo que es la tecnología del conocimiento. Por eso actualmente, de alguna manera, si uno mira las bolsas, cada vez más tienen una mayor ponderancia, un valor de mercado, aquellas empresas tecnológicas y no tanto por ahí la de producción de bienes, porque hacia futuro se está viendo eso. Digo, eso indudablemente va a llegar. El tema está siempre si vos podés llegar. ¿Sí? Un avión puede aterrizar cómodamente o contra el piso. Digo, las cosas van a suceder. El tema es cómo. Nosotros vamos a llegar a nos estamos chocando de alguna manera con los límites. Bueno, podemos frenar o nos podemos ir pegando. Bueno, va un poco por ese lado. Es decir, tenemos que indudablemente frenar lo que es el crecimiento económico material. Lo tenemos que frenar. En algún momento no vamos a quedar sin recursos materiales. Entonces, el ambiente te va a decir, te frené. El tema, bueno, nosotros queremos llegar a que la naturaleza nos imponga ese freno, pero a costa de tener fuentes de sumideros rebasados, agua que no puedes tomar, aire que no puedes respirar, o de alguna manera haces vos esa transición más consciente. Porque justamente la tasa monetaria entrópica busca esa concientización de la problemática ambiental, que a veces no la tenemos presente. Yo a veces voy al supermercado y compro utilizo una bolsa de plástico. ¿Sí? Digo, hay que tener presente eso. Pero bueno, yo soy de los que piensan que pasar del crecimiento económico material al crecimiento, si queremos, una opción, crecimiento económico no material, o bien pasar al desarrollo. No, bueno, obviamente yo tengo una bolsa y siempre y vuelo con la misma bolsa. Por el cuidado del medio ambiente, tengo mi bolsa verde donde tiro mis residuos. No es para excusarme de lo que hago, ni simplemente que tengo esa conducta que está bárbaro. Pero pienso también que el desarrollo, no sé si material, humano, espiritual o lo que sea, pero que el desarrollo demanda consumo de energía y más la tecnología aeroespacial, todo lo que es la energía nuclear, ese tipo de desarrollo digamos, me refiero, donde por ahí inclusive se puede explorar fuera del planeta. Ya se ha encontrado agua, se ha encontrado elementos fuera del planeta. O sea, creo que yo pienso, no sé si es una locura, pero la humanidad debería extenderse más allá del planeta, porque esto tiene fecha de vencimiento, por cuestiones naturales. Pero bueno, a lo que voy es que la desigualdad entre los países que ya están desarrollados y los que no están desarrollados, a veces se mezclan grupos políticos que frenan a los países que pueden desarrollarse, y con mala fe le insertan políticas de cuidado del medio ambiente cuando ellos no lo hicieron. Entonces, si por ahí se le pone una tasa a los países que degradan el medio ambiente mayor a los que no la degradan y compensan, simplemente eso. Puede ser una solución, ¿no? Sí, voy con un poco para atrás, porque sacaste un tema que me parece espectacular.
La humanidad ya está en viaje a otros lugares, ya está eso, ya está encaminado. El tema está que claramente no va a poder viajar 8.000 millones de personas a otro planeta. Digo, y hay películas, creo que no me acuerdo, Interestelar o alguna de esas que ya te muestre que acá vamos a quedar todo con la contaminación. Felicidades, eh, igualmente. Que nos quedamos acá con todos los residuos, la contaminación y demás, y la gente se va a un nuevo paraíso. Bueno, está sucediendo, como de vuelta digo, va a pasar, ¿sí? Tiene que pasar si el hombre, si la humanidad quiere seguir viviendo. El tema es qué nos queda a los que no vamos a viajar. Yo no me veo en Marte o en otro planeta. Y va a ser tal vez para una élite que tal vez se enriqueció o que lo pudo hacer debido a que entendió cómo funciona el sistema monetario actual. Pero bueno, yendo con tu segunda pregunta, o segundo comentario, sí, claramente tiene que haber un acuerdo entre países. Hay que pensar de manera distinta. Digo, yo creo que estamos en una guerra fría, monetaria, y que hay que ver cómo se configura nuevamente. A nivel política, con lo que vos decías, las imposiciones, y bueno, cada uno de los países tiene que también empezar a ponerse, y su sociedad a ponerse de pie y empezar a elegir lo que quiere y lo que no quiere. Alguna que otra vez escuché, los políticos hacen lo que la sociedad les pide, en definitiva. Si como sociedad no pedimos cosas, no esperemos que los políticos actúen en un determinado camino. Entonces, concuerdo que algunos países se imponen sobre otros países, pero también los países que son, de alguna manera, se tienen que levantar y decir, che, no lo quiero más, para que sus políticos presionen y accionen, ¿sí? Actualmente a nivel internacional no tenemos, las Naciones Unidas funcionan como un organismo que está, pero no tiene poder de sanción. Entonces trata de coordinar, y Gutiérrez cada vez te dice, cada vez estamos peor ambientalmente, y lo va diciendo, y lo va diciendo, y lo va diciendo. Normas, las conferencias ambientales no está teniendo resultados, las políticas después no se firman, no, los pactos no se cumplen. Digo, entonces dejemos de pensar en cuestiones por fuera y empecemos a ir a la raíz de los problemas. La raíz de los problemas, desde mi punto de vista, y no es una opinión, es una investigación, es parte de la configuración del sistema monetario moderno. Es del diseño y el funcionamiento del sistema monetario moderno. Claramente, llegar a que haya un cambio a nivel mundial de cómo está diseñado no es una tarea fácil. Y claramente por eso es lo que deseaba al principio. Al que le resuene esto, más que bienvenido, porque va a faltar energía como para hacerlo oír en muchos idiomas. ¿Sí? Muy bien, Cambiar esta totalmente de cambiar acuerdo. y Eh, y a gran velocidad. sí, Exactamente, sí. muy clara la investigación fundada, ya la hemos visto de Federico, yo también pienso lo mismo, creo que la mayoría, así no podemos ir con un auto a toda velocidad, nos vamos a pegar contra la pared como es la tasa de interés y el anatocismo, contrario a toda naturaleza, en un sistema de producción exacerbado y demás, con las consecuencias que conocemos. La respuesta está buena. En cuanto a Juan, solo decirte que también nosotros como país subdesarrollado tenemos la posibilidad de desarrollarnos de otra manera. La verdad que sí, una nueva economía. Hoy está, bueno, tenemos la economía natural que hay que difundir, este tipo justamente esta tesis, este tipo de posiciones, y digamos, se puede realmente producir mejor y distinto si vos modificás el sistema monetario. Si no, lo que se provoca es la psicopatía. Los políticos son unos psicópatas, los empresarios, los banqueros, no les importa nada, se destruye, es decir, es la pobreza. Entonces, está incentivado por el sistema de incentivos que genera eso. En cambio, los incentivos, quiero rescatar antes de darle la palabra a los que están, porque ya está, esto quería decir que dijo Federico, fue muy claro, y esto, Juan, para compartir, ¿no? Es muy importante, dice en uno de los apartados, que impulse el cambio del sistema de la tasa monetaria entrópico, impulse el cambio del comportamiento humano. Ese es nuestro objetivo, el inconsciente colectivo. Porque la tasa actual, hoy hablamos en una reunión con la gente de Mendoza, desde la época de Martínez Dios con la plata dulce, estamos en el carry trade, en la economía financiera, y dice, bueno, hay corrupción y especulación, porque esa es la línea que se baja desde el sistema del Banco Central y el sistema monetario. Si yo hago otras, las conductas de la gente van a ser otras. Eso está bueno
entenderlo y promoverlo. Nada más, me gustó comentar la tasa vinculada con el ambiente, la composición del índice, es algo realmente interesante para trabajar. Y bueno, nada más, el comportamiento de la producción de bienes y servicios también va a estar afectado por la tasa, igual que el ritmo de producción, como lo dijimos. Bueno, Patricia Rojo había levantado la mano. Patricia, te escuchamos. Bueno, no, había levantado la mano, pero la bajé porque, bueno, no sé. Quizá porque soy ingeniera, no sé, no termino de entender 100% cómo la aplicaríamos a esta tasa. Porque, digamos, supongamos un caso, podríamos hacer un ejemplo, la decidiríamos en un país, por ejemplo en Argentina, solos, lo decidiríamos con nuestros países limítrofes, en grupo, tomaríamos un valor, por ejemplo, queremos, no sé, reducir la cantidad de agroquímicos que usamos en nuestra tierra tan fértil de La Pampa. ¿Cómo decimos? ¿Qué nos decidimos? Bueno, eso es otro tema de cómo se decide, pero decimos, queremos tener una tasa que logre que ese objetivo, ¿no? Con el tiempo. ¿Cómo la aplicamos exactamente? ¿Cómo la siente cada persona? ¿Cómo es? No lo termino 100% de entender. No, está perfecto. Voy a tratar de hacer un ejemplo verbal Sí, resumido. a ver, sí, Definimos el índice. Por ejemplo, sí, en un momento se me cortó también la conexión, pero pues está inestable la red, sí. pero creo que dijiste de, por ejemplo, dejar de usar agroquímicos, Agroquímicos o agroquímicos. arruinar nuestras tierras fértiles Bueno, eso yo polución. hay cosas que no las tengo tan claras de lo que es la Ujú. cuestión, pero podemos decir el glisofato, que no me acuerdo, en los productos Glifosato, podemos decir, sí, por ejemplo, sí, bueno, podemos, por podemos ejemplo. empezar a un indicador, podríamos ya decir la cantidad de glisofato, no sé en qué medida, unidad de medida, Sí, en las manzanas, en las bananas, en la uva, no sé, en alguno de los sí, alimentos que queramos, digo, o sí, varios, una canasta de alimentos también podría llegar a sí. ser, el que sea, definimos, lo medimos y a su vez decimos, bueno, para esto tiene que acabar. Definimos un objetivo Ujú. sustentable para el primer periodo. Si, por Sí. ejemplo, si esa cantidad que aparece en los alimentos es de, vamos a poner un porcentaje, de 10%, que tiene que Ujú, llegar a 0%, podemos definirlo que sea cero por ujú, ciento o hacer una transición un poco más leve. ujú, Ponemos el número que queramos, dar un ejemplo, 7% para el primer periodo, para el primer año, y ujú, se van haciendo las mediciones. ujú, Tenemos otros indicadores y demás, bla, 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 bla. Como resultado te da una tasa monetaria entrópica que hay que pagar cada vez que uno va al supermercado, que consume o lo que fuera. Y esa misma tasa, con algunas consideraciones, también se aplica cuando el dinero a fin de mes, con la lógica de Silvio Gesell con la tasa de oxidación, para simplificarlo en este conjunto de personas. Entonces, ujú. ¿cómo funciona? En un mes vas al supermercado y sabes que vos vas a estar pagando la tasa monetaria entrópica cuando vas al supermercado, al verdulero, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cualquier Eh, producto. Ujú. cualquier Lo voy a producto. pagar. En todos los productos. Sí. Ujú. Exactamente, Sí, ajá. exactamente. Por eso es de alguna manera, esto es que tiene un alcance amplio, porque lo que permite es, de alguna manera, incentivar el cambio Mm, de comportamiento para las personas que mm, son ujú, conscientes de la problemática ambiental, que son conscientes del uso de los agroquímicos, pero ujú, también trata, trata de concientizar a aquellas personas que no les interesa la cuestión ambiental y que de alguna ujú. manera le involucran en el problema. En el bolsillo. Ujú. Problema. Ujú, Exactamente, por eso digo pasar de un sistema ujú, monetario a un sistema de incentivos. Entonces, ¿qué va a mm, ujú, pasar? Primer mes, la persona que, por ejemplo, no cree en el cambio climático o no ujú. está interesada en disminuir, va a pagar Sí. igual. Y al segundo mes Ujú. va a seguir pagando. Y si la problemática no disminuye, va a seguir pagando. Hasta que Claro. entienda y que se concientice para hacer, es justamente acelera este proceso de concientización, Ujú. porque es difícil educar, concientizar Claro. y que tome conciencia real a 8.000 millones de Sí. personas. Hay que ir como mucho más rápido, no Sí. tenemos tiempo. Entonces, Ujú, justamente esto lo que hace es incentivar ese cambio de comportamiento. La persona dice, che, pará, ¿por qué estoy ujú. pagando ahora? Y por ahí va a llegar un papelito, bueno, esta semana o este mes la tasa monetaria entrópica es porque estamos consumiendo productos con agroquímicos. Bueno, para Ajá. entonces no consumo. Perfecto. Voy a buscar Ujú. productos que no sean agroquímicos. Porque uno dice, bueno, esto aplica solamente para cuando voy a la verdulería. No, te va a aplicar para cualquier otro tipo de productos. Sí. Entonces alcanza a Ujú. todo el mundo. Entonces, eso es lo que hace en lo que es en la parte de la demanda.
Pero ahora bien, como decíamos, tenemos que también acompañar a los empresarios, a los agricultores y demás. Tenemos que ayudarlo a hacer esa transición. ¿Sí? Sí. Bueno, no sigas produciendo con esto. Te invierto, te doy plata para que cambies tu proceso de producción. Ajá, ok. Por eso es la tasa monetaria al no uso, es decir, a fin de mes, por ejemplo, como la que tenía GESE. ¿Sí? Ujú. Y aplica esa tasa y las personas que van a decir, pará, yo no quiero pagar esa tasa si yo la tengo la plata depositada en el banco. Prefiero dársela a otra persona que la utilice, que cambie su sistema de producción. Ujú. Entonces lo que haces en un solo sistema, genera un sistema de incentivo y a su vez vincular a la oferta y la demanda en un solo sistema. Ujú. No estás pensando en cuestiones de judiciales, que está la legislación por un lado, después que está la parte judicial por otro. Entonces está todo Ujú. unificado en uno solo. Y de esa manera incluso pones, por decir así, entre comillas, sanciones en el cortísimo plazo. Ujú. Involucras a todo el mundo. Entiendo. Esa es la concepción que tienen. Ujú. O sea que se decidiría y se decidiría por un cierto periodo, eso bueno, lo decide los que estén destinados a hacer ese tipo de decisiones, ¿no? Y decir, bueno, por un año o por lo que sea, y vamos viendo cómo se va modificando y vamos a tomar esa tasa, sí, entiendo, sí. El diseño Mm, de la tasa, es todo un tema. no, sí, pero se puede hacer a medida. Si, por ejemplo, un mes querés Ujú, aplicar eso y claro. después el otro mes podrías. No hay una restricción en cuanto a Tan la composición dinámico de la como tasa. de un mes a otro. Ajá. Exactamente, y a su vez, Ujú, ¿qué pasa? Los problemas que tiene un país como Argentina, tal vez no lo tiene ujú, Uruguay. Entonces, ujú, justamente la tasa permite que el diseño sea a medida de cada una de las necesidades. claro. ¿Sí? Ujú, Y lo mismo que decía Juan en ese sentido, por ahí los problemas en Argentina no son los problemas que están en Alemania o en Francia, y la composición de la tasa tiene que tener otras prioridades. ujú. Y cada Sí, país lo decidiría en realidad, no es algo que se decidiría internacionalmente. Ujú, Bueno, ok, depende de las voluntades. claro. Si hay personas malintencionadas, yo te diría, che, pará, por ahí hay que ir por una cuestión de un acuerdo internacional. Ujú, Si hay claro, voluntades, dice, bueno, pará, voy a tomar y voy a hacer lo que el mundo necesita, digo, bueno, que cada uno lo resuelva, cada uno de los países. ¿Sí? claro. Me juego más por la primera opción que pasaría. No sé por qué lo Sí. digo, pero bueno, los intereses ahí, lobbies y demás, pueden hacer sus propios recorridos. Claro, claro, perfecto. Bueno, ahora entendí bárbaro. bien. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, Martín Becerra, creo que quería preguntar. Dale, Martín. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, Fede, muy buen trabajo, bueno, te felicito. Gracias. Bueno, con Juan coincido, digamos, como que si uno quiere desarrollarse necesita empezar a producir, lo cual, bueno, genera un impacto ambiental. Creo que vos y yo estamos de acuerdo que tenemos que lograr el equilibrio ese, pero me parece que hay como una contradicción entre un dinero oxidable y poner una tasa de, y va a haber que pulirse mucho eso, porque, como te digo, el dinero actual, me parece, mientras veía tu exposición, es altamente entrópico. ¿En qué sentido digo yo? Está el postulado de la entropía que habla de la degradación, como vos decís, de la energía. Y hoy en día se fomenta a través de la inflación a un consumismo que lleva justamente a un estado de locura de consumo, lo cual sería altamente entrópico, digamos. No sé si. Pero sin embargo está el segundo postulado de la entropía, que vos también lo debes conocer, el de Clausius, que habla de que de un estado llevar de un estado de mayor desorden a uno de menor, no se puede lograr por sí mismo, sino que hay que aplicar energía. Digamos, lo que hablamos recién del calentamiento, las cosas se calientan naturalmente, tienden pero sin embargo está la heladera, que la heladera que lo que hace enfría, pero para ello necesita tomar energía de la red para el alimento caliente enfriarlo. Entonces hay que lograr, me parece, ir a esa tendencia de un dinero que sea oxidable, con una tasa bien pulida, digamos, que permita el desarrollo, pero que no sea ya poner, porque me parece como que todo iba a esa tasa de regulación, digamos, que no sé si te entendí bien, como que querés que se ponga a nivel mundial, a través de la ONU, me da esa sensación, digamos, y cada región es particular, digamos. No le va a poner, como decía Juan, que también Alemania tiene un montón de carbón
y vamos, y tiene que aprovechar ese carbón que tiene porque que Dios le dio, digamos, en su región para producir. Nosotros acá tenemos uranio, bueno, veremos cómo podemos tener la energía que necesitamos con los recursos que tenemos. No sé si me explico, digamos. Los casos de esta tasa no me parece que debieran aplicarse a nivel mundial, sino que sea una decisión política de cada región, que una oxidación muy grande del dinero puede generar un consumismo exacerbado, que sería muy entrópico, que es lo natural, pero que si lo controlamos a esa tasa, podemos, digamos, generar un consumo que sea mesurado y que llegue a esa meseta a la que habla Carlos, de ese crecimiento natural donde se llega a un equilibrio. Pero bueno, capaz que yo disiento con que el sistema actual hoy no es entrópico, digamos antinatural porque no es entrópico. Lo que digo yo es que me parece que es reentrópico porque genera cada vez más consumismo y va a un estado más de caos, que en cierta forma la entropía es eso, el estado más probable es el de caos y el más ordenado es el menos improbable. Bueno, no sé si me enredé mucho capaz con la No, explicación. está claro. Comento un par de cosas. Voy a dar un ejemplo. Esto es como cuando se creó el martillo y cada persona lo usaba para lo que quería. Es una herramienta en definitiva. Digo, cada uno le puede dar el uso que desee, buena voluntad o mala voluntad, ¿sí? Después, eh, el dinero oxidable, como el que decías, en este caso que se aplicaría para la cuestión del no uso, es decir, para el ahorro, lo que va a hacer es de alguna manera influir en los montos disponibles para financiar nuevos procesos de producción más sostenibles, ¿sí? Eso por un lado. Y aplicarle esta concepción de entropía al uso monetario, lo que hace es justamente que las personas disminuyan, ¿sí?, sus consumos si perjudican el ambiente. ¿Qué es lo que sucede? La concepción de Hessel con la tasa de oxidación decía, bueno, yo le pongo una tasa de oxidación a fin de mes para que las personas se quiten ese dinero encima y empiece a circular, ¿sí? Lo que a la diferencia a tener en cuenta, y una de las grandes diferencias, y por eso yo creo que vos llegás a ese razonamiento, es que no tenía un objetivo sustentable. ¿Sí? Es decir, que lo que estamos haciendo ahora es también condicionando ese uso. A mí no me sirve, si vos lo usas por usar para sacártelo de encima, te vas a ver perjudicado porque el mes que viene vas a tener una tasa monetaria mayor. ¿Sí? No te la gastes para volar, por divertirte en un avión a dar vuelta y volver a Ezeiza, ir y volver a ese, por experiencia. Es como que vos estás en esa manera condicionando el uso del dinero. Estás concientizando de hacer un uso más responsable del dinero. No compro por comprar para sacármelo de encima y no pagar el impuesto, podamos, entre comillas. Eso por un lado. Segundo, creo que, como decís vos, hay una cuestión, otra cuestión importantísima. La inflación no es lo mismo que una tasa de oxidación ni que una tasa entrópica. ¿Y por qué digo esto? ¿Y cuál es la clave de todo esto? La clave está en los comportamientos que generan. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, eh, uno no tiene por la inflación una motivación a consumir productos más sustentables. Tiene una motivación a consumir en todo caso. Lo mismo que la tasa de oxidación. Justamente lo que hacemos con esta tasa monetaria entrópica es vincular al dinero con las cuestiones ambientales y condicionar ese uso. ¿Sí? Por eso es que de alguna manera, y que creo que es algo bueno en este sentido de lo que vos comentaste, porque nunca hice este razonamiento, es decir, tengo un dinero que es no entrópico y que me genera más entropía en el ambiente. Y yo lo que quiero es al revés, generar un dinero entrópico para que haya menos entropía en el ambiente. Está bueno esto que acaba de salir por este lado. Así que, bueno, creo que hice los comentarios en función a lo que vos hiciste. Si no, cualquier cosa me volvés ahí a preguntar. Estás muteado, Carlos. Jorge, ¿qué tal? Jorge Montenegro, ¿estás por ahí? ¿O alguien? Mariana, por favor, adelante. Sí, sí. Bueno, yo antes que nada agradecerte, Federico, excelente la exposición.
Y creo que lo que nos falta, y sobre todo a los políticos, son ideas, ¿no? Ideas nuevas, que creo que ese es el gran desafío que tenemos y este grupo me parece que va en ese sentido de poder desarrollar modelos que puedan aplicarse, ¿no? Que puedan generar nuevas ideas. Y me parece que, por supuesto, esto requiere también un cambio en los conceptos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar de que el crecimiento está atado a indicadores ambientales. Entonces, un país que crece es el país que va mejorando sus indicadores ambientales. Y eso ya nos pone en otra sintonía respecto a los objetivos de lo que es crecer o de lo que es desarrollarse. Así que pienso que este trabajo me gustaría tenerlo porque yo estoy trabajando en una tesis, empecé trabajando en una tesis que se llamaba Cuando nos gobierne el ambiente en políticas públicas. Y llegué a la moneda, llego a Gesell por eso. O sea, llego que todo me llevaba a la moneda. Así que me interesa muchísimo tu trabajo y bueno, me parece que si bien esto tiene una complejidad enorme, que como digo, tenemos que cambiar hasta los conceptos, eh, son buenos puntos de partida y te agradezco muchísimo esta exposición. Gracias, Mariana. Con el razonamiento que hiciste vos lo hice yo cuando hice mi tesis. Yo empecé estudiando para resolver, digo, es muy fanfarrón decir resolver, perdón, pero para aportar mi granito de arena en lo que son cuestiones de pobreza, crisis económicas, desigualdad y la cuestión ambiental. Y todos los documentos me llevan a que, che, ¿qué pasa con el dinero? Y es bueno, creo que Lyotard dice o alguno de los otros autores, es la raíz profunda de estos problemas es el sistema monetario, es la causa profunda es eso, ¿sí? Y nosotros no lo miramos, ¿por qué? Porque de chiquitos no nos explican qué es el dinero, nos explican, bueno, andá y comprate lo que quieras tomar, no nos explican cómo se genera, los manuales de economía están mal, ¿sí? Lo dijo el Banco Central de Inglaterra, ¿sí? Y nada, así que feliz. Mariana, escribime, ahí contactame, te paso, creo que Carlos lo tiene, si no, después lo compartimos en el grupo, en la tesis y cualquier cosa que te pueda ayudar, más que bienvenido. Y Martín, ¿sabes qué? Me quedé con lo que vos me comentaste. Te comento que en la primera, porque en esta tesis que hice fue mucho tiempo de investigación y de ir a eventos académicos para socializar los avances y que las personas me den su feedback. Y uno de los primeros feedback que me dijeron es, che, Fede, pará, esto que vos estás diciendo, ¿por qué va a ser así? Un poquito iba en línea a lo que vos me decías. Y a partir de ahí es donde dije, pará, tiene razón lo que me está diciendo. Lo que faltaba era la condición. ¿Sí? Es decir, yo si pongo una tasa para que solamente el dinero fluya, no me resuelve de por sí el problema porque aumenta la entropía, como decías vos. Pero si vos le pones la condición de que tiene que consumir, si lo quiere consumir, sí, porque la otra opción es pago la tasa y punto. Si no lo quiero pagar, lo que tiene que hacer es consumir cuestiones ambientales, es decir, que sean amigables, productos, bienes y servicios amigables con el ambiente. ¿Sí? La clave es la condición. Gracias, Federico, de nuevo. No sé, Jorge, si querés a Jorge Montenegro, que es un gusto tenerte, hacer algún comentario, una pregunta. Bueno, gracias, Carlos. No pensaba hacer una pregunta porque fue muy bien expuesto. Federico, te agradezco tu postura. Coincidimos que este, tu tesis, yo también realicé la tesis, pero esta tesis, a diferencia de ser económica, es jurídica con consecuencias económicas. Pero voy a hacer dos observaciones que me parece interesante, no de la exposición, que insisto, fue excelente, sino para un buen pensar, como decía Aristóteles, ¿sí? La primera indicación que a mí me genera, ¿sí? Federico, es que el, el ejemplo del grano sobre la parte del ajedrez
desde el espacio del ajedrez no fue un chino, fue un sultán, ¿sí? Sherán. Muy interesante para demostrar lo que él dice. El otro punto y motivo a tu reflexión y a la reflexión del grupo, ¿sí? Es lo siguiente, que es lo que yo me enfrenté. Si yo digo, si quiero expresar una teoría, ¿sí? O una realidad, ¿sí? De esa teoría y de esa realidad tengo que elegir un método. Y después que elijo un método, que lo voy a exponer en su momento cuando tenga la posibilidad de expresarlo en el sitio nuestro, es quién es el sujeto y después quién es el objeto. Entonces, de la exposición y del autor que he leído, ¿sí? Me genera la siguiente reflexión. Evidentemente, el sujeto es el medio ambiente y el objeto es la entropía o los cambios, ¿sí? Los cambios de la naturaleza. Lo cual ahí a mí me genera cierta reflexión si es idóneo ese pensar. Y el último concepto que me generó la exposición es, dentro de mi formación y dentro del esquema que has planteado de la entropía y de los autores que han sustentado esa teoría, ¿sí? Porque no deja de ser una teoría, es que lo que más y lo que más me acercó a ese buen pensar es la economía budista y la economía social cristiana. Yo hubiese embarcado por ese lado para refutar o para sostener la postura o la tesis que abordando, que me pareció, insisto, muy importante, pero con esa reflexión es lo que a mí me generó. Después lo demás lo desconozco. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir. José Luis Fernández, ha sido un gusto. Martín Becerra, ¿estás o querés decir algo? Ya estamos, sí, por la hora. Son 8:23. La verdad que ha sido fantástico, estoy muy, muy grato. Aparte que lo hayan podido escuchar y conocer a Federico, lo hayamos podido también disfrutar. El trabajo, eso impone, son muchos años que él trabajó en esto. Que estén Jorge, que estén todos, bueno, los amigos están acá. Para disfrutar y valorar, Federico, que te conozcamos, que hayamos grabado, esto es un activo para nuestro instituto, para nuestro grupo, para todos nosotros. Estamos sacando como una flor consistente y técnica a la luz y bueno, hemos logrado otro objetivo con esta reunión en ese sentido. Así que te agradezco tu generosidad, el trabajo a todos los que asistieron, que lo disfrutemos. Este es un producto después se va a repetir, es decir, yo me imagino cosas como volver a plantear esta conferencia y que vaya Federico, otros a hablar, a hacer debate con otra gente, con la gente que no está en el tema. Me parece que ahora estamos en la etapa de difundir, hemos crecido mucho para adentro muy bien, la gente que está acá está preparada, estamos en condiciones de sostener un debate público, los profesionales, no solo los que estamos acá, sino otros que conocemos, que están en el instituto alrededor nuestro, y eso creo que es lo más importante. Ahora somos sólidos, y bueno, y de vuelta agradecerte a Federico y a todos los que están acá, a que sigamos disfrutando de esto. Así que bueno, muchas gracias, yo no tengo más que decir, que despedirlos, que disfruten, y si alguien quiere decir algo más, bueno, les agradezco, y si no, les mando un gran abrazo. Y de vuelta, gracias Federico por el trabajo extraordinario, muy meritorio. Gracias a ustedes gracias a ustedes por el espacio y por la dedicación que le ponen armado de las charlas, la paciencia que me han tenido cuando no podía ni hablar, y por estar acá y generarlo y difundirlo. Así que un placer. El que quiera, como decíamos antes, se necesitan manos, voces y demás, así que escriban lo que deseen. ¿Sí? Mariana, vos también, así que con un placer. Y nada, muchas gracias por todo el trabajo de difusión que vienen haciendo. Creo que hay mucho material, mucha materia gris puesta en ese chat, en esos chats. Así que nada, está bueno que esos materiales puedan estar a disposición de todos. Gracias, Carlos y Patricia. Yo solamente quería decir que muchas gracias. Genial el nexo entre la economía y el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y la verdad que es súper interesante pensar en este instrumento que estás diciendo vos
como una posibilidad que tal vez nos ayude realmente a lograr esto y a lograr todas las problemáticas planetarias, que no es solamente el calentamiento global, también tenés la extinción de especies, la contaminación en general, ¿no? Así que perfecto, me parece buenísimo y bueno, lo voy a leer a tu trabajo completo, creo, ¿no? Así, por lo menos yo entendí lo básico. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Federico. Bueno, Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. buenas noches a todos. No, buenas Muy noches. fuerte tu exposición, Federico, muy bueno, muy lindo. Gracias, Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Gracias Chau, a chau. todos. Gracias, Patricia, también por la Dejamos de- organización, ¿eh? Gracias, Sí, Patricia. Un lujo. dejamos de grabar. Gracias. Un abrazo.